Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le presentaré la información más importante del trabajo en ambas cámaras del Poder Legislativo durante estos días. Luego de intenso debate, ratifican legisladores a Jerónimo Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América. Avala Senado comparecencia del canciller mexicano Luis Videgaray para analizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Por unanimidad de 390 votos, aprueba la Cámara de Diputados reformas al reglamento del canal del Congreso para dotarlo de autonomía técnica y de gestión. Ratifica Cámara Alta nombramientos de magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es así como comenzamos. Acompáñenos. En sesión del Senado de la República se puso a consideración del Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, con el punto de acuerdo para la ratificación del nombramiento expedido a Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América. La fundamentación estuvo a cargo de las presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. La senadora Gabriela Cuevas Barrón refirió que es indudable la importancia de Estados Unidos para México, ya que en la Unión Americana existe una comunidad de 34 millones de personas de origen mexicano, además de que ese país es nuestro principal socio comercial. Queremos ver a un embajador que esté tanto en la Casa Blanca y Wall Street como en las comunidades de trabajadores agricultores en Fresno, California, que requieren la máxima protección. El representante de México ante Estados Unidos deberá defender la postura de México en la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio. La senadora Marcela Guerras Castillo asentó que con el nombramiento como embajador de Jerónimo Gutiérrez Fernández se buscará un acercamiento en el marco del nuevo estilo de hacer política del presidente estadounidense Donald Trump. Pues sí. Más allá de ese estilo que es fuera y marginal de la política, nosotros en el Senado de la República seguiremos viendo los objetivos y las metas que nos hemos trazado para hacer valer los intereses de la República y los intereses de los mexicanos. El próximo embajador Jerónimo Gutiérrez haga valer con firmeza la postura del sentir de los mexicanos. En contra de la ratificación de Jerónimo Gutiérrez Fernández como nuevo embajador de México en Estados Unidos, el senador Manuel Bartlett Díaz cuestionó la forma en que el gobierno federal ha conducido la relación bilateral con el vecino país del norte en materia diplomática. 3 embajadores, Medina Mora, 2 años, Miguel Bazáñez, 7 meses, Carlos Manuel Sada, 9 meses. En las actuales circunstancias críticas, ante agresiones y amenazas del gobierno norteamericano, presentan un nombramiento ajeno a la altura de la situación. Para la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, la representación de México en Washington enfrenta la defensa del interés de nuestro país y del respeto a los derechos humanos de los mexicanos, por lo que enfatizó que Jerónimo Gutiérrez Fernández cuenta con la experiencia y capacidad requeridas para encabezar la embajada mexicana en Estados Unidos. Esperamos mantener un diálogo permanente y fluido para realizar esfuerzos conjuntos a favor de nuestros connacionales. Reconocemos su compromiso por robustecer la red consular para hacerla una red efectiva de protección. Al externar el voto a favor del nombramiento del nuevo embajador de México en Estados Unidos, la senadora Dolores Padierna Luna subrayó que aunque el diplomático haga su mejor empeño, de nada servirá si no hay una política de Estado para hacer frente a los temas que se han puesto en el centro de la agenda bilateral. Tienen muy clara su agenda con México. Se trata de imponerle a nuestro país la expulsión de connacionales, responsabilizar a nuestras Fuerzas Armadas de la seguridad de Estados Unidos. Frente a esta situación, lo que no queda claro es cuál es la posición del gobierno mexicano, cuál es su estrategia. Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez señaló que la presencia del embajador Jerónimo Gutiérrez en los Estados Unidos debe estar acompañada de una estrategia intensa por parte de todos los consulados mexicanos que hay en la Unión Americana en apoyo de nuestros connacionales.
pero desde el año 2000, quisiera dar algunos datos, desde el año 2000, los migrantes, por ejemplo, han contribuido con 90,000 millones de dólares en deducciones salariales que tienen que cerciorarse de que se respeten los derechos humanos, que se hagan visitas a centros de detenciones y prisiones, que se haga un importante esfuerzo de difusión y que se emprendan medidas o acciones legales para defender a nuestros connacionales. El senador Manuel Cárdenas Fonseca externó su acuerdo con la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo Federal en favor de Jerónimo Gutiérrez Fernández por considerar que tiene conocimiento y experiencia en el aparato público. Y hago votos porque el gobierno de la República y haga uso de todas las herramientas en el derecho internacional para una real, cierta y eficaz defensa de los intereses de nuestros connacionales allá. La senadora Marta Tagle señaló que es necesario tener en la embajada mexicana a una persona que se haga responsable de defender realmente a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y a la cual nosotras podamos no solamente pedirle cuentas, sino estar dando seguimiento a su actuación y sobre todo de todas aquellas acciones que se han dicho se van a implementar. El senador Jesús Casillas Romero destacó varias de las responsabilidades que ha tenido como funcionario público Jerónimo Gutiérrez Fernández, entre ellas subsecretario de Gobernación, donde atendió los asuntos migratorios. También señaló ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores con América del Norte. Guillermo Gutiérrez no es un improvisado, sabe lo que va a hacer y se integra a un gran equipo, un equipo que ha sido conformado con diplomáticos de carrera. Ha tenido, entre otras responsabilidades, el ser cónsul de México en San Antonio, en Nueva York, en Los Ángeles, California. Posteriormente, con 85 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó la ratificación de Jerónimo Gutiérrez Fernández. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América. Después se dio la toma de protesta del ahora embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor embajador. En otro tema, el Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se cita a comparecer ante el Pleno del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aprobado el acuerdo por el que se cita a comparecer ante este Pleno al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 28 de febrero del presente año. Avala Cámara de Diputados reformas al reglamento del canal del Congreso. Pasa al Ejecutivo. Todos los detalles se los platico después de esta pausa.